Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Carlos Hidalgo y el día de hoy les voy a hablar un poco acerca del equilibrio químico y su relación que tiene con el principio de Le Chatelier. Para esto me gustaría primero mencionarles el concepto de equilibrio químico, que lo tengo aquí conmigo. Dice: el equilibrio químico es un estado en cualquier reacción reversible. Eso es muy importante, que la reacción pueda ser reversible, en donde se observa que las cantidades relativas permanecen constantes. Las concentraciones de reactivos y productos no tienen un cambio neto. Entonces, prácticamente nuestra intuición nos quiere decir que el equilibrio químico es cuando en un sistema o en una reacción, tanto reactivos como productos o las especies participantes en el sistema se mantienen constantes y en un equilibrio. Ahora, ¿qué relación tiene con el principio de Le Chatelier? Bueno, para eso primero tenemos que conocer qué nos dice el principio de Le Chatelier. Para eso también tengo aquí su premisa. Nos dice: si en un sistema de equilibrio se alteran condiciones como concentración, temperatura o presión, este evolucionará hasta que tienda a contrarrestarse esta modificación. Prácticamente nos quiere decir el principio de Le Chatelier que si en una reacción o en un sistema donde esté en equilibrio químico se llegue a ver una modificación tanto en su temperatura, presión o concentración, pues este mismo sistema va a tratar de estabilizarse, por así decirse. Va a buscar una alternativa para volver a estar en un equilibrio químico. Para esto tenemos que entender que el principio de Le Chatelier nos menciona que pueden haber tres principales modificaciones. En su concentración, que es cuando pues, nosotros introducimos o quitamos sustancia de esta reacción. En temperatura, que ya sea que enfriemos o calentemos el sistema para volverlo exotérmico, es decir, que la entalpía de la reacción sea menor a cero y que libere energía, o hacerla endotérmica, que es cuando va a absorber energía y su entalpía va a ser mayor a cero. Y otra es afectando o modificando su presión, que para esto tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener, ya sea en reactivos o en productos, un gas, para que así se vea cómo afecta en la presión. Y también tenemos que tener en cuenta que si queremos afectar la presión, cuando se aumenta la presión, el volumen disminuye y viceversa. Si el volumen aumenta, la presión disminuye. Para entender un poco el principio de Le Chatelier, vamos a ver dos principales ejemplos, en donde vamos a afectar la concentración y la temperatura. Así que vamos con el experimento acerca de temperatura. Y los materiales que vamos a utilizar serían dos vasos con la misma cantidad de agua o de disolvente. En el vaso que tengo en mi mano izquierda tiene agua caliente. Por otro lado, el vaso de mi mano derecha posee agua fría. Y vamos a utilizar también pastillas efervescentes. Así que vamos a ver la reacción. Bien, pues para esto va a entrar un concepto muy importante, que es la velocidad de reacción. La velocidad de reacción se da por la constante de equilibrio, que la constante de equilibrio pues prácticamente se va a expresar por la reacción, la similitud o la relación que van a tener tanto tanto productos, reactivos como productos. Entonces aquí va a entrar ese concepto que es velocidad de reacción. Ahora vamos a tener dos pastillas efervescentes. Repito, del lado derecho está el agua caliente y del lado izquierdo tengo la fría. Entonces vamos a ver cómo reaccionan al modificar su temperatura. Vaso con agua fría, vaso con agua caliente. Esto, entonces, solamente podemos tener una conclusión súper sencilla de este experimento. La velocidad de reacción, ustedes me podrán decir cuál es más rápida, cuál está reaccionando de manera más rápida, con el agua caliente o con el agua fría. Entonces,
la conclusión que podemos sacar aquí es de que la velocidad de reacción a mayor temperatura va a ser mayor. Entonces, aquí podemos ver que afectamos su temperatura, usamos el mismo soluto y el mismo disolvente, lo único que modificamos fue la temperatura. Y podemos darnos cuenta, de igual manera, si podemos darnos cuenta, todavía no se termina de disolver, apenas está comenzando a se disolver con el agua fría, y por la parte del agua caliente prácticamente ha terminado. Entonces, nuevamente les repito, a mayor temperatura será mayor la velocidad de reacción. Vamos a seguir comprobando la teoría del principio de Le Chatelier. Bueno, ahora vamos a hacer un experimento, pero con concentración. Aquí tenemos un poquito de agua a temperatura ambiente, entonces vamos a agregarla en los diferentes recipientes. Un poquito menos, más o menos ahí. Y ahora, pues como justamente vamos a hablar de desequilibrar la sustancia química por medio de concentración, pues aquí tenemos una pastilla efervescente o un soluto completo, y de este lado tenemos uno que es, pues obviamente más pequeño. Entonces vamos a ver cómo van a reaccionar. Están a la misma temperatura, pero vamos a ver cómo cambia con la concentración. Entonces vamos a ver cómo reacciona. ¿Se le pone más agua? A simple vista se puede observar que están igualadas. Sin embargo, obviamente la que tenga una mayor concentración va a ser la que va a tener igualmente mayor velocidad de reacción. Entonces, recordemos que en este vaso, en este recipiente, pusimos menor cantidad de pastilla efervescente y en este mayor cantidad de pastilla efervescente. Podemos ver que de este lado está reaccionando de una manera más violenta, obviamente por la concentración que agregué de más. Entonces aquí el principio de Le Chatelier, como les mencionaba, va a tratar de darle una estabilización a esta reacción y vamos a ver hacia dónde se va a desplazar esta modificación que se tiene que hacer. Si se va a desplazar para aumentarse o se va a desplazar para disminuirse. Entonces, de igual manera, como en el anterior experimento, podemos generar una conclusión muy simple, que es que a mayor concentración será mayor la velocidad de reacción. De igual manera, en este fue donde agregamos más concentración que en este, por lo tanto en este hay más velocidad de reacción. Las partículas del agua y del bicarbonato de sodio están pues reaccionando más rápido. Entonces, de igual manera, a mayor concentración, mayor velocidad de reacción. Y bueno, con estos dos simples experimentos y una muy breve explicación acerca del equilibrio químico y el principio de Le Chatelier, hemos terminado. Espero que les haya gustado, que haya sido de su interés y bueno, nos vemos hasta la próxima. Gracias.